Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filium. Querida familia, continuamos guiados por el Espíritu de Dios en la contemplación de los misterios del Santo Rosario en este día 21 de octubre. Entramos en el tercer misterio del dolor, la coronación de espinas. Dice el Evangelio que Pilato ordenó azotar a Jesús y los soldados se rieron, se burlaron del Señor, pues poniéndole una caña en las manos a modo de cetro, poniéndole un manto de color púrpura y una corona de espinas. Ridiculizar a Jesús. Esto es lo que vemos en la escena de la coronación de espinas. Como a Jesús le quieren crucificar porque dicen que se llama el Rey de los judíos, los soldados le ridiculizan de esta manera como para vestirle de rey, con ese manto, con esa caña, con esa corona de espinas, escupiéndole y golpeándole. Salve, Rey de los judíos, dice la palabra, y le daban bofetadas. Y aquí, querida familia, entramos en algo también muy importante en nuestra vida cristiana. Y por eso pedimos especialmente hoy al Espíritu Santo, a todos los que participamos en estas meditaciones de los misterios del Rosario, que el Espíritu de Dios nos regale el don del santo temor de Dios. Ese don precioso que nos lleva a estremecernos ante la grandeza de Dios, el misterio de Dios, y a ir más allá, ver más allá, para que nuestro corazón se doblegue al corazón de Jesús, para que nuestro corazón se doblegue y se rinda ante las maravillas de la misericordia divina. ¿Por qué pedimos hoy especialmente el don del santo temor? Porque mirad, hermanos, que lo que vemos en el tercer misterio del Rosario es justamente lo contrario. A Cristo se le ridiculiza. A Cristo, en este misterio, se burlan de él. Aparece burlado, aparece convertido en una especie de payaso para reírse ese grupo de soldados. Y esto, hermanos, que toca profundamente nuestro corazón, es una característica que hoy sigue viviendo Jesús en la vida de la Iglesia. ¿En qué sentido? Cuando ridiculizamos, menospreciamos o nos sentimos superiores a las enseñanzas de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Cristo es ridiculizado cuando también se menosprecia y se ridiculiza a su Iglesia. Me explico. Como de pronto hoy, en esta cultura o en esta sociedad, de pronto, ante determinados temas donde contrastan más con los mensajes del mundo, pues en el fondo nosotros decimos que es que la Iglesia es retrógrada, que la Iglesia se equivoca, que esos son historias, incluso llegamos a decir extremistas, de formas extremistas de vivir la fe. Sobre todo cuando aparecen cuestiones de moral sexual, de moral de la persona, cuando chocamos con ideologías que están, ya digo, muy metidas dentro de nuestro mundo, llegamos a pensar y a ridiculizar el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas divinas.
Pues hermanos, esta es la manera con la que hoy se representa también el tercer misterio doloroso del Rosario. Cristo ridiculizado hoy prolonga su pasión cuando se ridiculiza a la Iglesia y cuando incluso los cristianos nos podemos poner en ese lugar como nuevos soldados romanos, donde quizá hasta desde nuestra propia ignorancia menospreciamos a la Iglesia, menospreciamos las enseñanzas de la Iglesia y nos reímos de ella, aunque nosotros formemos parte de esta Iglesia. Pero desde nuestra ignorancia o desde nuestra falta de fe, no ungidos por el Espíritu Santo, hacemos frente y nos reímos, menospreciamos las enseñanzas de la Iglesia e incluso del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay nada que enseñe la Iglesia en nuestras enseñanzas troncales que esté separado de lo que Cristo ha enseñado. Lo que Cristo enseña y la Iglesia enseña es lo mismo. Siempre la enseñanza de la Iglesia parte de la palabra y de la tradición vivida, acogida en el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, estamos ante un misterio de conversión. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta tendencia a ridiculizar podemos estar afectados todos. En nuestra mentalidad del mundo podemos estar afectados todos, de alguna manera, a la hora de menospreciar, desprestigiar, ridiculizar a la Iglesia o ridiculizar también a sus ministros o ridiculizar a los hermanos. De alguna manera, repito, nos sentimos por encima, dentro de nuestra ignorancia, dentro de nuestra pobreza, dentro de nuestra debilidad. Intentamos disfrazarnos de sabios, de doctores, y me vais a permitir también hasta de santos, para juzgar, reírnos o menospreciar al resto. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero estamos en un camino de conversión en estos misterios del Rosario. Por eso, hermanos, hoy pedimos el don del santo temor, que es el que nos lleva no a tener miedo a Dios, como he explicado tantas veces, sino a reconocernos pequeños ante un Dios grande que se hace pequeño. Y esa grandeza del misterio de Dios es la que hoy se nos da en la vida de la Iglesia. Ese Dios que se disfraza hoy de hermano, ese Jesucristo disfrazado de hermano. Darnos la mirada sobrenatural de la fe para ver más allá. Y no ocultar nuestra propia debilidad disfrazándola de ser sabios y entendidos. Porque como dice Jesús, los misterios del reino no son revelados a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Por eso, como niños, revestidos del don del santo temor, que nos permite vivir en la alabanza, en la bendición, en la acción de gracias a Dios, porque este Dios grande abraza nuestra pequeñez. Ante el misterio de la coronación de espinas, rindamos nuestro corazón a Cristo, como niños, para no actuar como sabios y entendidos, para no desarrollar nuestro ego, sino aprender a ser pequeños. Así es nuestra Madre María, trono de la sabiduría, que aparece como la pobre de Nazaret. Porque aquí lo importante, hermanos, no es colocarnos en el centro como especialistas en nada, que no seamos especialistas más que en la caridad. Y así, invocando las gracias jubilares, por la intercesión de nuestra Madre María y su esposo San José, con la mediación de San Juan Pablo II y Santa Eugenia, os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Reina de la Paz, ruega por nosotros. Christe cum sit in exile,